A propósito, desde luego de lo que ocurrió en Venezuela hace un mes, de todo lo que ha ocurrido con Cuba y la posición mexicana de enviar, no enviar petróleo a Cuba, las presiones de Donald Trump, he tenido la oportunidad y yo diría el privilegio de retomar información sobre lo que está sucediendo en Cuba. Hoy comento en Excelsior sobre una serie de crónicas que he leído en el sitio 14 y medio en los últimos días. Eh, en general los trabajos que estoy leyendo tienen algo de periodismo literario. No quiero caer en el cliché de fin de una época, pero por ejemplo ayer leí la historia de un tanquero, un barco que transporta petróleo de nombre Emilia, un barco con bandera cubana, que salió de Santiago de Cuba, con destino a Kingston, Jamaica, donde cargaría gas LP. En ese recorrido, además la nota lo cuenta en detalle, el barco estuvo varado, estacionado en Jamaica, pero bueno, en ese recorrido lo alcanzó el decreto pues que fue del viernes, de Donald Trump, de castigar los envíos de combustible a Cuba y total, pues el barco Emilia, tomó la ruta de regreso y regresó vacío. Ya no está Venezuela, ya no está México y ahora tampoco Jamaica. ¿Y cómo están las cosas hoy, esta mañana? La situación allá en Cuba, se lo preguntamos a Juan Palop, corresponsal de F en Cuba. Juan, gusto en saludarte, buenos días. Son estremecedoras las crónicas que hemos leído, pues cuando menos en los últimos 10 días, 15, 20 días, sobre la falta de combustible en Cuba. La falta de muchas cosas, pero especialmente combustible. Buen día, Juan. Hola, buenos días, Ciro. Gracias por tenernos aquí en la línea. Sí, la verdad es que la situación se está deteriorando rápidamente. Partíamos de una situación bastante mala, la verdad, ¿no? Llevamos 6 años de grave crisis en el país, con decrecimiento, con mucha inflación, con apagones, con escasez de productos básicos, incluido el combustible, ¿no? Pero también alimentos, medicinas. Y hemos entrado en 2026 de la peor forma, ¿no? La caída o el fin del petróleo venezolano, ¿no? Que suponía alrededor del 30% del petróleo que tenía a disposición Cuba, pues ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Que se ha empezado a notar ya en la isla y el anuncio de Estados Unidos del pasado jueves, ¿no? De que iba a poner aranceles a todo aquel que enviase combustible, petróleo, a Cuba, pues es casi una sentencia de muerte para un país que importa 2/3 del petróleo, ¿no? Del combustible que necesita. Hablábamos con periodistas la semana pasada, hablábamos con Joanny Sánchez y nos decían que Ujú. calculan que el combustible se va a acabar en febrero. El poco combustible que hay se va a acabar en febrero. ¿Es demasiado tremendismo, Juan? Bueno, o sea, no es mucho tremendismo. No es fácil saber cuánto combustible queda en el país, pero los cálculos de distintos expertos con los que hemos hablado nosotros aquí hablan de febrero o marzo, de empezar a tener graves problemas en febrero o marzo. Hay que tener en cuenta que el gobierno cubano no difunde datos oficiales de sus reservas. Sí, sí. Entonces, estamos hablando con cálculos, estimaciones de gente que se dedica exclusivamente a seguir eh, el tema de la energía en Cuba, ¿no? Gente que sabe mucho y que tiene, por ejemplo, imágenes de satélite de todos los depósitos del país o sigue todos los viajes de petroleros y tanqueros que llegan a Cuba.
pero todo esto son estimaciones pues por el calado del barco se puede saber qué cantidad de combustible lleva, pero no sabemos qué combustible lleva en concreto y no todo sirve para Sí. todo, ¿no? Entonces, son todo estimaciones, pero lo que es claro es que en pocas semanas vamos a empezar a ver un deterioro claro y entre febrero y marzo el país se queda sin importaciones. En lo que vamos de año ha entrado un barco desde México con 86.000 barriles. Pero Eso es nada entró para creo un que el país. 9 de enero, ¿no? El 8 9 de Eso enero, es el 9, según eso información es que el tenemos 8-9 de en enero. México. Exactamente, y desde Ya entonces no ha viste el entrado otro, nada el más. Swift, no recuerdo cómo era su nombre, se tuvo que desviar y va camino a Dinamarca. La historia de este carguero Emilia que Ujú. La historia de este se carguero regresó de hay que Kingston sin seguirla un poco petróleo, pero más. Claro, pero en principio el gas no estaba prohibido, entonces no estaba incluido mm, en la orden ejecutiva de Trump, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Hay otro barco desde África que venía rumbo a Cuba y que a medio camino cambió el destino y ahora va sí. hacia República Dominicana. Entonces, evidentemente hay presiones por ahí para que nadie mande petróleo ni combustible a Cuba y eso, Cuba necesita 2/3 del combustible que necesita tiene que venir de fuera. Veníamos ya arrastrando un déficit grande, que son los apagones de hasta 20 horas diarias que tenemos en amplias zonas del país desde hace meses, ¿eh? Y entonces ¿Y eso ya era cómo déficit que vives, teníamos, por ya era. ejemplo, cómo vives esta situación tú, Juan? ¿Cómo la vives? A ver, la situación es muy dura. O sea, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, ¿eh? Pero nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos unos paneles solares que están vendiéndose como rosquillas en La Habana ahora mismo, los paneles solares para lograr la suficiencia, ¿no?, energética en algunas empresas, en algunos domicilios, ¿no? Pero la gran mayoría de los cubanos no tiene el dinero suficiente para comprarse unos paneles solares. Y con apagones de 20 horas al día en amplias zonas del país, la vida económica está paralizada y la vida familiar también. Hay que entender Uf, que eso, el refrescor no sirve para conservar alimentos porque con este calor y sí, solo sí. 4 horas al día de corriente. Entonces, la situación es muy difícil desde hace meses para la gran mayoría de los cubanos. Eh, que las oficinas no funcionan, las fábricas no funcionan, eh, hay gran parte del país está paralizado. Y eso que venimos arrastrando una crisis desde 2020, que ya, bueno, la crisis se agrava ya con la pandemia y desde entonces la situación solo ha ido a peor. Y en los últimos meses ya teníamos serios problemas energéticos. Hemos tenido 5 apagones nacionales en 14, 15 meses, ¿no? En los últimos 14, 15 meses y por problemas, hay muchos problemas que son estructurales, ¿no? O sea, no es coyuntural. El petróleo, o sea, que no entre petróleo de Venezuela por la presión de Estados Unidos es un tema coyuntural, pero tenemos un problema del país, que el país no tiene divisas para importar desde hace tiempo No, crudo, o no las suficientes divisas para importar el crudo suficiente para dar la energía que precisa el país. Y tiene unas plantas termoeléctricas obsoletas totalmente, muchas de factura sí. soviética, que están, o sea, o sea, tienen problemas de inversión desde hace décadas. Infrautilizadas, pues. Y claro, no, ya funcionan muy mal, funcionan a una capacidad muy reducida, con frecuentes averías, les faltan piezas. Ahora, hoy, por ejemplo, tenemos de las 16 unidades termoeléctricas que están operativas, tenemos 9 estropeadas o en mantenimiento, ¿vale? Y eso no tiene que ver con esta decisión última de Estados Unidos, Con ¿vale? Trump. Esto tiene que ver Bueno. con décadas de infrainversión. El bloqueo estadounidense también afecta, pero eso, con un problema estructural crónico del país que no ha sabido manejarse económicamente. Muchas gracias, Juan Palop, corresponsal de EFE en Cuba. Gracias por Muchas esta gracias, muchas información, por gracias. esta crónica. Buen día y suerte. Mucha suerte por allá. Muchas gracias, Ciro. Buen día. Hasta luego. Gracias, Juan Palop. Híjoles, parecería
Ahora sí, el final de una etapa de la historia, de un régimen, del régimen de la Revolución Cubana, porque ¿cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Resistir? ¿Y resistir con qué? ¿Resistir para qué? Hoy lo más dramático es que no hay nadie que levante la mano para apoyar a los cubanos. Y vemos que quien trataría de hacer llegar cierto apoyo, insuficiente, pero cierto apoyo como el gobierno mexicano, pum, le amarran las manos. Pues mándales algo de alimentos, no se te ocurra mandar combustible. Estamos cerca, muy muy cerca de ver el desmoronamiento del régimen de la Revolución Cubana. ¿O van a sobrevivir? Y si sobreviven, ¿para qué sobreviven? El régimen, no los cubanos. ¿Para qué? Volvemos.